Muy buenas noches, bienvenidos al segmento en salud. Soy la doctora Eugenia Galván, médico internista. Hoy nos acompaña la doctora Ivette Rodríguez González, quien es oncóloga clínica, es gerente del Departamento de Oncología Médica del Instituto Nacional del Cáncer INCAR, dentro de otras funciones. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muchas gracias, un placer aquí compartir con ustedes y orientar a la población. Gracias por acompañarnos. Hoy en día la población ha aumentado los hábitos tóxicos como fumar, tabaco, cigarrillo, vape o vaping ahora como se conoce, que todos conocemos que son factores de riesgo para desarrollar muchas enfermedades, incluyendo el cáncer, específicamente cáncer de pulmón. Cuando hablamos de cáncer, todo el mundo piensa en una multiplicación de células anormales. Cuando hablamos de cáncer de pulmón, ¿a qué nos referimos? ¿Cómo está la República Dominicana en materia de cáncer de pulmón? El cáncer de pulmón, por definición, es el crecimiento anormal de células con capacidad de dar metástasis. Una célula que cambia su morfología o su forma y que tiene capacidad de invadir órganos a distancia, y eso se define como metástasis. En términos de cáncer de pulmón, a diferencia de lo que piensa la humanidad, aquí en Dominicana hay mucha tasa de fumadores. El tabaco es el principal factor de riesgo para presentar el cáncer de pulmón. Adicional a eso, tenemos alta incidencia ahora de la juca y del vape. Anteriormente la gente se confundía y entendía que el vape era solamente una herramienta para el cese del tabaco. Sin embargo, ahora se está convirtiendo en un factor de riesgo importante. Hay que aclarar con el tema de algunas confusiones que generan en la población, diciendo que el vape no va a producir que cáncer. Es menos nocivo, como dicen. Sin embargo, el vape también contiene nicotina, y la nicotina es un carcinógeno, que es una sustancia que se puede convertir en cáncer, y el uso continuo de vape, el uso continuo de juca y el uso continuo y constante de tabaco es el principal factor de riesgo en cáncer de pulmón. Cáncer de pulmón es la principal causa de muerte. A diferencia de incidencia, que por ejemplo tenemos mama, próstata, colon y cervix, cáncer de pulmón es la enfermedad que más mata a los pacientes. Más rápido, wow, es importante. Y hablando precisamente sobre esos factores de riesgo también, con otras enfermedades se relacionan también hábitos tóxicos como alcohol, también factores genéticos muy importantes y hereditarios. El tema del sedentarismo, por ejemplo, un paciente que no hace ninguna actividad física, y todo eso se combina: el que fuma, el que consume alta cantidad de alcohol, y el que también es sedentario, el que también tiene antecedentes familiares. Todo eso contribuye a tener mayor factor de riesgo y mayor chance de presentar la enfermedad. Y es por eso que uno promueve mucho el tema de hábitos saludables, porque vamos a disminuir el riesgo de presentar una enfermedad de esa categoría. Cuando hablamos de la frecuencia y los diferentes subtipos de cáncer de pulmón, todos sabemos que dependiendo del tipo de célula, bueno, va a tener un apellido. En este caso, cuando hablamos de cáncer de células pequeñas, grandes, ¿a qué nos referimos? ¿Cuál es más frecuente, más agresivo? Hay una gran división, que es el de células pequeñas y de células no pequeñas. El más frecuente es el de células no pequeñas. El de células no pequeñas se subdivide en adenocarcinoma y escamoso. En términos de frecuencia, el de células no pequeñas es el más prevalente y el adenocarcinoma es el más frecuente. El escamoso es el que más se asocia a pacientes fumadores. Afortunadamente, el de células pequeñas es el menos frecuente, sin embargo, es el más agresivo que presentan los pacientes. A veces un cáncer, como cualquier otra enfermedad, puede ser asintomática, que la persona no tenga ningún tipo de síntoma, pero en otros casos sí puede presentar tos, hemoptisis, que es esa tos botando sangre. ¿Cuáles son otros síntomas que pueden ser sugestivos de un cáncer que está iniciando? Cuando hablamos de cáncer de pulmón, hay un común denominador con sensación de falta de aire, una tos que no mejora después de 2 meses o de 1 mes y medio de evolución, la pérdida de peso. La pérdida de peso es un dato bien llamativo que el paciente lo manifiesta, cambios a nivel de radiografía. O sea, siempre se le insiste a la población de que una gripe no te puede durar 2 meses. Un síntoma respiratorio constante no puede durar más de 2 meses. Entonces eso implica que ese paciente debe de acudir a un especialista, ya sea un neumólogo, y a partir de ahí comenzar la batería de estudios para confirmar o descartar que haya una patología oncológica como cáncer de pulmón. La fiebre también es muy frecuente. La fiebre también, exactamente. Que son frecuentes infecciones a nivel respiratorio. Hablando ya en materia de diagnóstico, ¿qué otros métodos diagnósticos están actualmente para diagnosticar el cáncer de pulmón? El diagnóstico
confirmatorio se hace a partir de la biopsia, que se toma un tejido, ya sea por broncoscopía o por aguja fina externo, y eso se lleva a patología. En patología inmediatamente se hace un diagnóstico primario y se confirma lo que tú dijiste, si es células pequeñas, células no pequeñas, y a partir de células no pequeñas o células pequeñas se hace un diagnóstico adicional. En cáncer de pulmón es una de las patologías que más avance hemos tenido en los últimos años y ya no nos quedamos suficientes con célula pequeña y célula no pequeña. Ahora una información molecular que se debe adicionar al diagnóstico. Si yo no hago una confirmación molecular, no completo el diagnóstico y no tengo la herramienta de identificar cuál es el mecanismo que hace que la enfermedad crezca. Yo no puedo dar un tratamiento genérico y yo tengo que completar ese esquema de diagnóstico con biopsia, inmunohistoquímica y el panel molecular. El panel molecular es una prueba donde te identifican cuál es la vía de señalización que hace que esa enfermedad crezca. Al identificar esa vía de señalización, hay vías que tienen fármacos específicos. Entonces, si yo tengo una alteración particular, por ejemplo, EGFR, ese paciente va a tener un fármaco específico que va a bloquear esa vía, que es la que hace que la enfermedad crezca. En desconocimiento de esa parte molecular, yo voy a tener un tratamiento incompleto y una información incompleta, y los resultados en términos de mortalidad o de supervivencia no van a ser los más esperados. Es decir, que ya tenemos novedades que hacen que el diagnóstico sea más específico para tratar ese tipo de cáncer. Ya tengo el cáncer diagnosticado, tengo mi biopsia, se sabe el tipo, qué opciones de tratamiento tengo, cuándo me van a hacer una cirugía para extirpar una parte del pulmón, cuándo quimio, cuándo radioterapia. Mira, las opciones terapéuticas van a estar condicionadas por la etapa clínica. La etapa clínica tiene que ver con la extensión de la enfermedad. Lesiones pequeñas, por debajo de 2 centímetros, son etapas probablemente 1, etapas tempranas, y donde el abordaje primario va a ser cirugía. Sin embargo, a medida que avanza la etapa, que tiene que ver mucho con el tamaño, ya las opciones van rondando entre quimioterapia e inmunoterapia, quimioterapia o radioterapia. Ya cuando tenemos un estadio clínico metastásico, que es una etapa clínica 4, ya las opciones terapéuticas están más limitadas y lo que tenemos son opciones paliativas. Cuando hablo de opciones paliativas es que no tengo la posibilidad de curar. Sin embargo, siempre resalto que al igual que otras enfermedades crónicas, lo que queremos con el cáncer es cronificar una enfermedad. No te puedo curar, pero te puedo extender tu supervivencia y sobre todo sin alterar el tema de lo que es la calidad de vida. Que es lo más importante. Y hay que también resaltar, doctora, que aunque hay muchas novedades y se puede extirpar, quizás quitarnos una parte de nuestro pulmón, no hay muchas novedades en nuestro país en cuanto a trasplante de pulmón en tema de cáncer. Exacto, el tema de trasplante no es una opción en pacientes oncológicos, sin embargo, el tema primario es la cirugía. Muchos avances farmacológicos, a medida que se ha conocido más la enfermedad, hemos tenido avances de quimioterapia combinadas con otras moléculas. Quimioterapia sigue siendo el pilar, sin embargo, a medida que ha avanzado la parte molecular, hemos identificado medicamentos específicos. Siempre digo ahora que el cáncer de pulmón es una enfermedad personalizada y lleva un tratamiento personalizado, porque no todo el mundo va a llevar la misma terapia, porque no todo el mundo va a tener la misma alteración molecular, que es lo que debo identificar para complementar el diagnóstico. Y muy importante diagnosticarlo a tiempo para así tener un tratamiento oportuno. Bueno, doctora, una recomendación final a la población, cómo cuidar nuestra salud a nivel pulmonar, evitar o quizás diagnosticar a tiempo un cáncer de pulmón. El cáncer de pulmón, por ejemplo, se asocia mucho a fumadores. Es importante el tema del cese del tabaco. Un paciente que fuma más de 20 cajas de cigarrillos al año debe tener un chequeo anual tomográfico con un neumólogo. Ese paciente debe intentar, ¿verdad?, suspender el hábito de fumar. Los jóvenes de ahora, por favor, evitar el contacto con el vape, evitar el contacto con la juca, porque al igual que el cigarrillo, son factores de riesgo para la enfermedad. Adicional a esto, comentar que hay un 20% de cáncer de pulmón que no se asocia a fumadores, que a pesar de que usted no fumó y tiene síntomas respiratorios de más de 2 meses de tiempo, es bueno que también acuda a un neumólogo. Y sobre todo, en otra parte, el fumador de segunda mano, que también, aunque usted no fume, si usted vive con alguien que fuma, tiene un riesgo. Tiene un riesgo muy parecido al que igual fuma.
Muy bien. ¿Dónde usted presta servicio, doctora? Yo estoy en Rodi, en la sucursal de Gascue. Yo viajo a La Romana los martes y doy de consulta ahí en Rodi, La Romana. Estoy en Intraqué el lunes en la mañana y en el INCAR, que es la mayoría del tiempo. Muchísimas gracias a la doctora Ivette Rodríguez, oncóloga clínica, por acompañarnos y llenarnos pues, de información de valor a toda la población, a cuidarnos, a cuidar nuestra salud. Y si tenemos algún hábito tóxico de fumar o los jóvenes con el vaping, hay que dejarlo. Hasta una próxima entrega del segmento En Salud.